Hola, pecositas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Vale. Antes de empezar a escuchar este penúltimo vídeo, como ya hemos llegado al final y viendo la intensidad de este mismo, creo pertinente y necesario deciros, pecositas, que es muy intenso. Es un vídeo en el que se desenvuelven matices de emociones no precisamente dichosas. Sin embargo, per sempre, en su magnífica y elegante forma de escribir, nos hace un guiño con un maravilloso mensaje cifrado en medio de tanta tragedia y a pesar de que todo parezca haber llegado a un inevitable fin. Me gustaría que todas vosotras disfrutéis de este vídeo y de la dramática escena que nos ofrece nuestra querida Per Sempre, confiando en que, si bien ella se inspiró en el film Titanic para dar vida a esta historia, su magnífica pluma ha sabido dar un digno final a nuestros queridos protagonistas y, ¿por qué no?, a nuestro afán de verlos felices por siempre. Entonces, repito, cerrad vuestros ojos y disfrutad el vídeo pensando que el próximo será el fin de esta larga noche. Y pues nada, pecositas, os agradezco por haberme acompañado una vez más en esta serie de vídeos narrando esta maravillosa historia. Gracias sobre todo por vuestra paciencia y apoyo y pues nada, ahora no os hago esperar más. Os mando un fuerte abrazo y empecemos con un nuevo capítulo. Todo en una noche, de Per Sempre 73. Hora, las 5:25. El hundimiento. La ola violenta que provocó la proa al bajar repentina y temporalmente golpeó a Terrence y Adrián, que habían llegado a la punta del barco sosteniéndose de la barandilla. Se aferraron con todas las fuerzas que le quedaban, aunque ambos se sentían al límite del cansancio físico. El oficial perdió por unos momentos el agarre con una mano, permaneciendo aferrado solo con la derecha, mientras la furia del agua intentaba atraerlo hacia abajo. ¡Resiste, Adrián!, le gritó desconsolado Terrence, acercándose a él, aferrándolo justamente mientras se dejaba ir al vacío. Permanecieron algunos minutos en aquella posición antinatural, a merced de las olas. Después, repentinamente el casco empezó a levantarse de nuevo. Terrence sentía que sus fuerzas se acababan, pero dio su último esfuerzo, aferrándose incluso con los pies en el borde rígido de la valla. Intentó atraer desesperadamente contra sí a su compañero, permitiéndole de volver a sostenerse a ella con ambas manos. Así, lograron volver a subir, sosteniéndose de aquel apoyo, ayudados por el movimiento ascendente del casco. Ahora se aferraban desde el exterior y podían ver debajo de ellos toda la estructura del barco elevándose. El agua que penetraba desde la grieta producida por la ruptura había sumergido completamente la popa, hundiéndola en pocos minutos, haciendo que la proa se elevara verticalmente en toda su longitud. En aquel momento, la luz eléctrica cesó completamente. Candy observaba sin aliento desde el bote los más de 150 metros de barco que permanecían emergidos, apuntando hacia el cielo, casi perpendicularmente respecto al mar. Ella no sabía que Terrence estaba justamente en la cima de aquel tocón vertical, exhausto y aterrorizado. Lo que estaban observando sus ojos, Terrence y Adrián no lo podrían olvidar por el resto de sus días. Por doquier se escuchaban insoportables estruendos de gritos y lamentos. Veían a personas luchando desesperadamente tratando de aferrarse a cualquier objeto sobresaliente. Como canicas, la mayoría resbalaban hacia abajo,
terminando aplastados o lanzados afuera del barco. Junto a ellos, el viejo trompetista de jazz del restaurante de segunda clase de repente se sintió mal. Extendió su mano para buscar ayuda, pero los dos jóvenes no pudieron sostenerlo cuando aquel dolor le hizo perder su último apoyo. Lo vieron caer, dando tumbos varias veces con la cabeza contra los objetos, rebotando en una aterradora caída. Después de unos momentos, se dieron cuenta que ahora también la proa empezaba a descender oblicuamente hacia el fondo. «Bien, aquí vamos, Terrence», le gritó Adrian. «Cuando estemos a algunos metros del agua, intenta respirar profundamente y salta con todas tus fuerzas». Se vieron por última vez, con afecto y respeto. «Buena suerte, Adrian. Buena suerte, amigo mío». El resto del tiempo que los separó del hundimiento fue solo una larga apnea. El mar se acercaba segundo a segundo en una velocidad vertiginosa. Cuando ya estaban a pocos metros de la superficie, Terrence cerró los ojos y se lanzó. La enorme proa parecía gemir cuando el océano la envolvió con su frío abrazo. Eran las 5:28 de una plácida y maravillosa noche estrellada, cuando el Mauretania se hundió completamente con su bagaje de vidas y esperanzas. ¡Terrence!, gritó aterrorizada Candy, sin lograr contener las lágrimas que brotaban como ríos sin frenos. Hora las 5:30, en las aguas heladas. El vórtice creado por el desplazamiento de la enorme masa de agua atrajo a Terrence con una violenta succión. Por larguísimos instantes no pudo poner alguna resistencia ante aquella tremenda furia. Después, tan pronto pudo, intentó salir a la superficie, moviendo de manera desarticulada sus piernas y brazos en un desesperado movimiento instintivo. Se empujaba hacia arriba con todas las energías que le quedaban, luchando rabiosamente para no sucumbir a la muerte. Finalmente, cuando sentía ya su cerebro aturdido, sacó la cabeza en la superficie, tomando aire con dificultad por toda el agua que había tragado. Creía que se ahogaría. Inmediatamente empezó a mirar a su alrededor, llamando a Adriana. No lograba verlo en aquella oscuridad inquietante y tampoco podía escuchar su voz, cubierta por una terrible sobreposición de lamentos y gritos aterrorizados. Sentía alrededor de él a las personas ahogándose, jadeantes pidiendo ayuda, pero sabía que, si quería tener una mínima oportunidad de salvarse, tenía que nadar sin dudar hacia los botes iluminados. Tomó un largo respiro y empezó a moverse en el agua congelada. Al principio tuvo que abrirse camino entre los cuerpos agonizantes y escombros, superando nudos de náufragos que se apiñaban intentando subir a los objetos que flotaban. Había de todo en el agua, desde mesas hasta camas desgarradas. Una miríada de objetos pequeños y grandes se encontraba a su paso, guiado por la tenue luz que irradiaba en la superficie del mar de los botes a lo lejos. En aquellos momentos de terror absoluto, la lucha por la supervivencia inducía los instintos más bestiales. Algunos hombres, con una violencia inaudita, defendían como fieras su territorio. Partes del casco o de barcazas que les ofrecían un momento de respiro ante el cansancio y el frío, empujando con patadas a quien intentaba acercarse. A Terrence le pareció ver a una treintena de rostros aplastados como sardinas en el inflable volcado que había perdido en la popa una hora antes. El hielo del mar abierto empezaba a penetrar en su carne. En cada braceo sentía el impacto de sus latigazos en la piel con dolores insoportables.
Parecían cuchillas que se hundían en una barra de mantequilla. Si hubiera podido, habría gritado también él por el dolor, pero su mente no le permitía perder la concentración. Nadó, aunque exhausto, nadó cada vez más fuerte. Quería solo alejarse de aquel lúgubre y atroz concierto de lamentos. De repente, sintió en su cuello el brazo de un hombre buscando apoyo. En su intento desesperado por respirar, este mismo le había saltado encima, intentando mantenerse a flote mientras lo hundía en el agua. Terence se encontró por un momento frente a sus endemoniados ojos, que lo miraban delirantes antes de volverlo a hundir con su peso. Intentó de todas maneras deshacerse de aquel agarre brutal, pero por cuantos esfuerzos hacía, no lograba liberarse. Bebió varias veces, luchando furiosamente, sintiendo los latidos de su corazón acelerarse alocadamente, hasta que, con un puñetazo en pleno rostro, lo apartó de sí con un grito exasperado. El hombre dio de tumbos entre los escombros por algunos segundos antes de desaparecer ruidosamente entre las olas, mientras el joven retomaba horrorizado su huida. La sal del agua se fundía con sus lágrimas. No debía y no podía rendirse. Intentó no pensar y no escuchar. Concentró su mente solo en su frenético y monótono movimiento de brazos y piernas, aturdiendo sus miedos para no permitirles paralizarlo. En la oscuridad que lo envolvía, se esforzó de poner a foco los pequeños puntos luminosos que se veían a lo lejos. Su última esperanza de sobrevivir. No estaban muy lejos, pero él sentía que ya no tenía reservas de energía, mientras los calambres provocados por el esfuerzo físico empezaban a causarle salvajes dolores en los músculos. «¡No te rindas, Terence! ¡Continúa!». Le pareció escuchar su voz justamente mientras la oscura desesperación empezaba a minar su determinación. Aquella era justamente su dulce voz. No podía equivocarse. Como en aquel teatro de segunda categoría, ella estaba ahí, junto a él, suplicándole de no echar al viento su vida. ¿Cómo hubiera querido abrazarla? Hermosas imágenes empezaron a pasar frente a él, tomándolo de la mano, empujándolo entre las olas, metro tras metro. Sus carcajadas animadas y sus sonrisas que aligeraban su alma. ¿Mis pecas? Me gustan mucho mis pecas. Y últimamente he estado pensando cómo conseguir más. Estás celoso porque tú no tienes ni una peca. Terence Granchester, mi nombre es Candy Andrew, no Tarzán Pecosa, ¿entiendes? No puedes fumar aquí. Esta es mi segunda colina de pony. Dame ese cigarro. A cambio, te daré mi armónica. No soy yo quien ha caído entre tus brazos, Terry. Eres tú quien se tumba donde quiera como una roca. Terence, qué bello estar aquí junto a la chimenea. Parece que sea la noche de Navidad. Hasta aquellas últimas palabras susurradas. Yo no quiero que te vayas. Candy. Ahora, las 5:45. El frío abrazo de la noche. En espera de los socorros, los botes empezaron a acercarse unos con otros para garantizar mayor estabilidad y permitir a los oficiales que los guiaban intercambiar opiniones sobre cómo actuar. Muchos habían querido intervenir para ayudar a aquellas personas en dificultad, pero era arriesgado acercarse demasiado. Los pocos botes que aún contaban con espacio serían asaltados por aquella multitud desesperada, arriesgando de hundirlos. Watson sugirió de utilizar al menos uno, organizando la clasificación necesaria para aprovechar todos los espacios disponibles.
Entonces, los pasajeros de los botes menos llenos fueron solicitados para que se cambiaran a aquellos adyacentes para ocuparlos completamente. En total oscuridad empezó el complejo y torpe transferimiento de las personas de una embarcación a otra. Después de casi 10 minutos del hundimiento de la proa, el bote número 3 pudo acercarse finalmente para salvar otras vidas humanas. Mientras tanto, a bordo habían empezado a distribuir mantas de lana para permitir que los sobrevivientes conmocionados y con frío recuperaran el calor para enfrentar las siguientes horas de espera por la ayuda. «Hemos recibido una señal del mercantil Júpiter», dijo grave Richard Lowell desde el bote número 4. «No llegarán aquí en menos de 2 horas. Lamentablemente tendremos que soportar el frío. Por lo tanto, estas mantas serán necesarias», dijo mientras daba aquellas noticias. El oficial estaba plenamente consciente de la gravedad de la situación. Por una serie de circunstancias adversas, el único barco cercano a ellos llegaría en las primeras horas de la mañana, arriesgando de encontrar una masa de cadáveres dormidos dentro de su profundo sueño. Candy tomó la pequeña manta que le correspondía y se envolvió en ella intentando encontrar consuelo a sus escalofríos. Pero el frío de su corazón era mucho más insoportable que el temblor que estaba sintiendo en aquellos momentos su cuerpo. Los ojos de Emily, en la penumbra, no la habían abandonado ni por un segundo. Con la obstinación que la caracterizaban, continuaba a implorarle en silencio de resistir. Candy estaba agradecida por aquella fuerza que le estaba transmitiendo. Levantó la mirada hacia la linterna del bote que se alejaba sin atreverse a esperar. Su mano resbaló en aquel momento distraídamente fuera del borde hasta tocar el agua en la que estaba Terry. Con los ojos perdidos en el vacío, sintió el frío. La temperatura tendría que ser de algunos grados cerca de los 0 grados. Instintivamente hizo por retirarla. Pero algo la detuvo. Sintió algo como los dedos de una mano. Sí, era una persona que se había aferrado a su mano. Había nadado hasta los botes. Candy intentó levantar parcialmente aquel cuerpo para ayudarlo a respirar. Se quedó sin aliento por largos momentos, cuando desde la superficie del agua vio emerger el rostro sufriente de su Terrence, que intentaba penosamente tomar aire. «Candy», solo logró decir cuando la reconoció, mientras la tos parecía sofocarlo. La chica se levantó de golpe, pidiendo tempestivamente ayuda a los pasajeros que estaban en el bote. «¡Hay alguien junto al bote! ¡Se está ahogando! ¡Por favor, os lo suplico! ¡Ayudadme a sacarlo del mar!» Sus gritos hicieron estremecer a los presentes. «¡Resiste, amor! ¡Te salvaremos!», le gritó, sosteniendo su rostro fuera del agua. El oficial Watson y otros 2 hombres se abrieron camino entre la gente, intentando mantener el equilibrio del bote, y tomándolo con fuerza, lograron levantarlo a peso muerto y dejarlo dentro. «¡Ponedlo sobre mí!», rogó Candy. «Le haré espacio entre mis piernas». El cuerpo del joven fue arrastrado hasta sus brazos, que pudieron sorprendentemente volverlo a estrechar. Candy acarició aún incrédula su rostro cianótico. Había perdido la conciencia. Sin perder el tiempo, lo colocó boca abajo, intentando hacer que escupiera el agua que había tragado para liberar la obstrucción de las vías respiratorias. Después, con delicadeza, lo volteó nuevamente y controló su pulso. Sus latidos estaban presentes, pero no respiraba. «¡Oh, Dios mío, Terry!». Se acercó a su boca para evitar un ataque cardíaco y empezó a practicar la respiración artificial. Aquel fue su beso más desesperado.
Le apretó la nariz con 2 dedos y se inclinó sobre él, acercándose nuevamente a aquellos labios que adoraba para practicarle la primera insuflación. Sintió que ella también se congelaba cuando lo tocó. Sus estupendos labios estaban azules y rígidos. Sopló en su boca el aire con vehemencia y esperanza. «¡Vive, Terry! ¡Vive!». Varias veces sopló de golpe, esperando la reacción de su tórax. Soplaba el aire y esperaba con toda ella misma de transmitirle con su suspiro, con su amor, la fuerza de volver a abrir los ojos. Después de varios intentos, finalmente su respiración pareció recuperarse. Terrence volvió en sí, empezando a toser nuevamente en modo convulsivo. Con algunos golpes en su espalda, ella lo ayudó a escupir los residuos del líquido sosteniéndole la frente. «Gracias, Dios mío», suspiró aliviada mientras percibía que empezaba a respirar autónomo y de manera regular. El joven, abrazado a su pecho, volvió su rostro repitiendo su nombre con voz débil. «Verás, amor, lo lograremos», le susurró Candy acariciándolo. «Intenta no forzarte por hablar y no ceder al sueño. Tenemos que mantenernos despiertos. Si puedes, mantén en movimiento los dedos de los pies y de las manos». «Candy, me duele todo», se lamentó una vez más Terrence. «Siento punzadas insoportables en todo el cuerpo». La chica sabía que estaba sufriendo un principio de hipotermia. Sentía desesperación en su pecho, pero no quería transmitirle por ningún motivo sus penas. Ser médico la hacía atrozmente consciente y golpeada por un sentido de impotencia. Pasó su mano debajo de su camisa, sintiendo su tórax congelado debajo de la tela. Por todos los medios tenía que lograr calentarlo. Con cuidado le quitó las ropas mojadas y se despojó de su abrigo para colocarlo encima de él, envolviéndolo con la manta de lana, intentando mantener caliente su cabeza lo más posible. Por la expresión contraída de su rostro, comprendió que continuaba a sufrir mucho. Después de algunos minutos, lo vio convulsionar en fuertes escalofríos, mientras la miraba con ojos espantados, presa de un estado confundido. Candy se acercó a él bajo las mantas, intentando transmitirle calor a través de su propio cuerpo. «No te preocupes, Terry. Si tiemblas significa que te está subiendo la temperatura. Yo te cuidaré», le reiteré segura varias veces para calmar su comprensible agitación. De nuevo se encontraba entre sus brazos sobre su pecho desnudo. Cómo estaba frío su cuerpo, gemía su corazón. Solo unas pocas horas antes lo había sentido hervir de excitación. Mientras se amaban prepotentemente, era terrible ahora tocarlo en aquel estado. «Tome también mi manta, Candice. Lo ayudará a recuperarse», le dijo en aquel momento Emily, parándose frente a ella. «Oh, se lo agradezco, pero no puedo», respondió ella, rechazándola decididamente. «Si no intentamos cubrirnos, arriesgamos de morir antes del rescate». Sin embargo, la anciana poetisa insistió. «No se preocupe por mí, querida. Se lo ofrezco de todo corazón». Viendo aquella escena, James se acercó a la mujer que estaba aún de pie en medio del bote, sin querer ceder en su ofrecimiento. «Tiene razón la señorita Andrew. No puede renunciar a ella en este frío. Aún falta tiempo para que lleguen a salvarnos. Venga a sentarse. La ayudo yo». «Señor oficial», le respondió determinada Emily.
¿Cuánto cree que me queda por vivir? Hágame caso. Mi manta puede ser más útil para estos dos chicos. Ellos tienen más derecho a un futuro. Yo ya he tenido mis estaciones de felicidad. Apartándose de su brazo, colocó su manta sobre Candy y Terence, metiendo las orillas bajo sus piernas entrelazadas, frente a una Candy sin palabras. Se levantó para regresar a su lugar después de haber acariciado afectuosamente la frente de Terence, mientras todos la observaban sorprendidos. Se volvió a sentar, apretando con un suspiro el cuello de su gabardina. Abrió su bolso y extrajo una elegante botellita de licor. De un sorbo pasó el líquido por su boca y permaneció saboreando tranquilamente, acurrucándose cómoda en la espalda del casco. Ha llegado el momento, mi querido Tom, dijo en voz baja con los ojos semicerrados y una sonrisa esbozada. A partir de ese momento, el tiempo pareció enrarecerse y dilatarse a su percepción. Los minutos se seguían idénticos los unos a los otros, sin que se lograra ver el final. El frío, por su cuenta, hacía su innoble trabajo. Algunos de los pasajeros empezaron a delirar entre convulsiones incontrolables de sus músculos sin control. Por ironía descarada de la suerte, los sobrevivientes que se habían salvado del naufragio en los botes les tocó de todas maneras asistir al sangriento espectáculo de la muerte de muchos de ellos, justamente cuando parecía que el último acto de aquella trágica noche estaba por concluir. Aquellos que permanecían despiertos intentaban con todas sus fuerzas no pensar en los cadáveres que estaban sentados junto a ellos, como si estuvieran simplemente dormidos. Había quien reaccionaba rezando y quien se desesperaba, quien lloraba por los seres queridos y aquellos que maldecían presa de una rabia incontrolable, y quien permanecía en silencio e inmóvil, embalsamado en el cuerpo y en las emociones, como una estatua de sal. Pasaron así al menos 2 horas de espasmódica espera y sufrimientos físicos. El cuerpo de Terence había dejado de temblar violentamente, aunque el ligero movimiento de sus labios no se había calmado. Varias veces el sueño lo tentaba, obligándolo a cerrar los párpados, que cada vez le parecían más pesados, mientras Candy le rogaba de permanecer despierto. Tengo sueño, Candy. Siento que mis ojos se cierran. No puedes darte por vencido ahora, Terry. Haz un último esfuerzo. Continuaba a repetirle, abrazándolo con fuerza. Pasó así otra media hora, suspendida en aquel sopor. Acariciar sus cabellos húmedos, teniéndolo con fuerza. Dentro de ella, el terror crecía cada vez más, minuto a minuto. Ya casi no lograba sentir sus latidos, de tan débil que estaba. Con las energías que le quedaban, intentaba seguir hablando con él, animándolo a responder con monosílabos. Cuando llegue agosto, quiero que me lleves de nuevo a Escocia, Terence. Sus rostros miraban hacia el cielo estrellado. Quiero volver a ver el resplandor del sol reflejado en el lago. Era hermoso ver aquellos espléndidos colores. Lo haremos. Treparemos en los árboles, sin pensar en los problemas, como cuando éramos adolescentes, y admiraremos el paisaje de las colinas que se reflejan en el agua. Sí. Y nos protegeremos de alguna tormenta veraniega, y nos quedaremos calientitos, abrazados frente a la chimenea encendida. Esta vez, ¿lo puedes apostar? No tendrás excusas para no abrazarme. Candy. Terence se esforzó para voltear a verla.
Ya no siento las piernas. Una lágrima desesperada cayó por el bello rostro de la joven mujer, abriéndose camino entre sus pecas. Fue la primera de una larga serie. Terence levantó el brazo para acariciarla. No llores, amor. Te lo ruego. No lo soporto. No puede terminar así. ¡No es justo!, le gritó ella, sin poder controlar más su desahogo. Se inclinó hacia el hombre que amaba más que a ella misma y empezó a besar su rostro nerviosamente. Terence, delirante, sentía débilmente el toque de sus labios apasionados, mezclados con las gotas de su llanto. No llores, Candy. Yo no estoy triste. La consoló de repente, con una voz que parecía más fuerte, a pesar de su fatigada respiración. Me llevo en los ojos la belleza de tu rostro, que me ha regalado por una noche más la felicidad. Sin ti he vivido años de penumbra, sin esperanzas. Ahora estoy regresando a las sombras de nuevo. Pero no tengo miedo. Solo tengo frío. Tanto frío, Candy. Candy vio aterrorizada su palidez. Sus pupilas parecían salir de sus órbitas cuando vio los ojos de su amor cerrarse cansados sin poner resistencia. Terence, no, te lo ruego, abre los ojos. No, qué cruel destino es este. Terence, no. Te he vuelto a encontrar después de 10 años, solo para verte morir así, entre mis brazos. Oh, no. Amor mío, gritó, besando por última vez su rostro sin pulso, mientras le parecía ya no tener más lágrimas que derramar. Lo abrazó con todas sus fuerzas, por un tiempo que le pareció infinito. Después, aturdida por el cansancio y el dolor, ella también cerró los ojos, dándose por vencida, colocando su cabeza sobre el pecho de Terence. La noche envolvió sus cuerpos juntos con su frío abrazo. Las 8:10. El rescate. El mercantil Júpiter, enarbolando la bandera de la Marina Americana, llegó a las 8 de la mañana al área donde había sido enviada la señal de SOS. El retraso en los rescates había sido causado por las dificultades que la navegación había encontrado en su camino. La presencia de más iceberg había de hecho requerido un alejamiento de la ruta para evitar los obstáculos sin peligro. Cuando los miembros de la tripulación llegaron para socorrer a los náufragos del Mauretania y empezaron a bajar los botes inflables, se encontraron frente a un espectáculo de verdad espeluznante. La tenue luz del día ahora ponía en clara evidencia aquella alfombra de objetos y cadáveres que flotaban en la superficie, amasados los unos con los otros. El hielo había cubierto parcialmente aquellos cuerpos sin vida, volviéndolos irreconocibles. Ya no hay mucha esperanza de salvar a alguien aquí, dijo tristemente uno de los militares que guiaba las operaciones. Allá se encuentran los botes. Empecemos por salvar a los pasajeros. Entonces, los 16 botes inflables se dirigieron donde había más posibilidad de encontrar personas con vida.
decidiendo una vez más abandonar trágicamente a su destino los cuerpos en el agua. Pero aquella dramática selección parecía obligatoria. La lucha contra el tiempo era crucial para poner a salvo al mayor número de almas. ¡Aquí hay alguien que se mueve! ¡Venid! ¡Es en el bote 6! Veo una mano alzada que nos llama. Lentamente, los rescatadores empezaron a subir a las balsas los primeros pasajeros, escogiendo entre los botes donde veían mayores señales de vida. Terminaron después de 3 horas, subiendo casi 800 cuerpos. Mientras se movían no muy lejos del bote 8, Candy escuchó, en lo profundo de su adormecimiento, las voces y los gritos con los que se comunicaban cada vez más fuertes. Logró abrir los ojos con dificultad y reconoció a lo lejos la gran forma del mercantil que había llegado para salvarlos. Intentó levantar la mano para llamar la atención de los militares, pero sentía su cuerpo rígido e inmóvil, negándose a reaccionar a los impulsos de su cerebro. E incluso estaban ahí, a pocos metros de la balsa. ¿Por qué no corrían a salvarlos? Cerró sus puños por la rabia, logrando mover sus brazos pocos centímetros fuera de la manta. Sin embargo, aquel mínimo movimiento hizo que resbalara su hombro la cadena de su bolso que había llevado con ella, haciéndola caer al piso del bote. El impacto con el suelo activó el mecanismo de la pequeña cajita musical, haciendo sonar en el aire, después de un largo silencio, su dulce música. ¿Pero qué es ese sonido?, exclamó uno de los rescatadores, girándose instintivamente hacia el bote. «Proviene del bote número 8. ¡Acerquémonos!». Lo siguieron los otros hombres. Cuando se acercaron, Candy tomó todo el aliento que podía y se esforzó por hablar en voz alta. «¡Ayuda! ¡Estamos aquí!». Sus palabras lograron finalmente llamar su atención. ¡Por aquí! ¡Hay una mujer pidiendo auxilio! Perdió el sentido sin poder saber lo que ocurrió después. La única imagen que le quedó impresa vivamente en su mente antes de desfallecer fueron 2 brazos fuertes que la levantaban y una voz tranquilizante que le repetía: «Esté tranquila, ya todo ha terminado». Continuará.